Bien, está con nosotros Teresa Martés. Martés, con Z. Yo el otro día escribí en Facebook y unos colegas periodistas corrieron. Ay, pero hay periodistas con tanto tiempo y no saben escribir la palabra Marte. Y es que ella es con Z y con acento en la A. Así Bienvenida, es. Teresa, ¿cómo Gracias, doña. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Cómo está? Todo bien. Fundación. Un paso de fe para pacientes de artritis reumatoide. Cuéntame de esa fundación y por qué se te ocurre hacer esto. Bueno, yo soy paciente de artritis reumatoide hace 23 años, o sea, la mitad de mi vida padeciendo la enfermedad. Y bueno, un día necesitando un tratamiento de alto costo, descubro que no tengo cobertura en la seguridad social. ¿Qué sucede? Levanto la voz, encuentro muchas más personas con el padecimiento que también necesitan el tratamiento y solamente el Ministerio de Salud Pública era que lo ofrecía. Pero yo no entendía si es una enfermedad de alto costo o catastrófica, no tiene cobertura en la seguridad social y uno paga una seguridad social, no entendía por qué no. Entonces decido levantar la voz y al unirse tanta persona ya se hizo un poquito más grande el asunto. Decidí renunciar a mi trabajo y dedicarme a hacer la fundación. Ustedes pensarán, muy altruista. Bueno, lamentablemente en este país las cosas suceden por algo y con un beneficio para alguien, y nos hemos beneficiado ya casi más de 400 y pico de pacientes que tenemos registrados en la fundación en lo largo de los 7 años. ¿Cuáles han sido esos beneficios? Bueno, nosotros trabajamos mucho con la educación también. Nosotros hacemos 4 actividades grandes en el año, la fundación, y llevamos especialistas que tienen que tratar obligatoriamente con el padecimiento. Reumatólogo, que es el que obligatoriamente trata la enfermedad, ortopeda por los reemplazos articulares que tiene que hacer, oftalmólogo por la resequedad ocular que ocasiona la enfermedad, neumólogos porque afecta los pulmones, cardiólogos porque afecta el corazón. O sea, todo lo que tiene que ver, porque es inmune, una enfermedad autoinmune que nos ataca. Entonces nosotros necesitamos informarle a esos pacientes el cuidado que deben tener y el manejo de la enfermedad. Ya, perfecto. En los 7 años que tiene, ¿ya se incluyó en la seguridad social? ¿Cómo está eso? Bueno, ¿cómo se lo explico, doña? Tenemos 7 años luchando y lo que sí la seguridad social cubre son las consultas, claro está, con el reumatólogo, no todos son aceptados por los seguros, los reumatólogos. Tenemos también analíticas que sí son parte, pero hubieron ocasiones en que, por ejemplo, resonancia magnética para los pacientes de artritis reumatoide, como los de esclerosis múltiple, no nos daban la cobertura por el diagnóstico. Se hizo un trabajo fuerte y bueno, empezaron a ser conscientes en ese sentido. Dentro de la seguridad social está un medicamento que es el que yo uso, que se usa para el linfoma no Hodgkin, para cáncer, y al estar en el plan básico y yo necesitarlo, la seguridad social por ende tiene que dármelo. Yo tuve que demandar a mi ARS, tuvimos ganancia de causa en el Tribunal Constitucional porque sometimos un amparo con Gianna de Olio, que ustedes todos la conocen. Esperamos 2 años para esa sentencia y aún así quieren dárnoslo con los 8,000 pesos, porque ellos entienden que es un tratamiento ambulatorio, pero lamentablemente ese medicamento tú no vas a una farmacia X a comprarlo y te lo llevas a tu casa, no, porque ese medicamento es intrahospitalario. Ya. Porque yo duro 5 horas aplicándome el medicamento y luego me voy a mi casa, como lo hacen los pacientes que tienen linfoma, se le aplica la quimio, se le aplica el rituximab y se van a su casa. Ya. Entonces, ya se logró por una sentencia del Tribunal Constitucional que se incluya ese medicamento. El medicamento estaba incluido, lo que pasa es que quieren darlo con los 8,000 pesos del tratamiento ambulatorio y está en la discusión de lo que es ambulatorio y que es intrahospitalario en el Consejo Nacional de Seguridad Social, o sea, porque se llevó al tema. ¿Tú estás en el Consejo? Sí, yo soy consejera, por suerte, representante de los profesionales y técnicos de la salud. Bueno, yo no diría que por suerte, porque una cosa es tú pelear fuera y otra es tú estar dentro del monstruo, porque las cosas no son como se ven afuera. ¿Qué pasa ahí adentro? Bueno, recuérdese que eso es tripartito, gobierno, sector laboral y sector empleador. Y los temas que se discuten ahí, tenemos voz y tenemos voto, pero no tenemos veto, solamente vetan ellos 3.
Y hay cosas que, por ejemplo, ese tema tiene casi 2 años en una comisión esperando respuesta. No me diga. Yo sé lo que es el tripartito, es casi un invento de República Dominicana. Yo te lo digo porque la ley de protección al consumidor incluye en el consejo directivo a los empresarios. Es el único país del mundo donde un organismo de defensa al consumidor está representado a los empresarios. El único. Una vez me dijo Cecilia Almanzar, no señor, nosotros copiamos ese modelo. Y le dije, no señor, porque yo tengo todos los años de mi vida, yo soy de Consumer International, me conozco todas las organizaciones del mundo, todas. Y cuando llevamos el ejemplo de aquí, ¿qué? O sea, no se concibe que un consejo donde se plantea los derechos del consumidor estén los derechos de los enemigos. O sea, entonces el sistema de tripartito yo creo que es único de aquí. Eso, Agripino, Nelson Marmolejo, esa gente del 92 cuando se discutió el Código de Trabajo y esa cosa. Yo no creo que sea malo, porque yo creo en la democracia, pero a veces el contrapeso se va de un lado y los más débiles quedan desamparados. Que es más o menos lo que yo entendí que tú me quieres decir. Bueno, realmente negocio es negocio, y usted lo mejor que nadie lo sabe, y tú tienes que defender tu negocio. Yo no critico esa parte, porque las ARS cumplen un rol, sí, y las ARS privadas cumplen un rol. Entonces ellos tienen que defender su negocio, pero muchas veces y en muchos casos que he sido defensora de muchas personas, y usted conoce las situaciones, han sido negaciones que están tácitas en la ley. O sea, tú no puedes negar algo que está en la ley. Claro. Entonces son muchas situaciones que se presentan, pero vamos avanzando en el Consejo tratando de hacer algún trabajo. Ahí los abogados administrativistas, los expertos, tienen mucho por donde defender a la gente si lo quieren, porque es ilegal no aplicar la ley. Así es. O sea, y tenemos una constitución bellísima, sí, aunque mucha gente no lo crea. La constitución es muy buena. Es garantista. Sí, y tengo muchas personas, abogados con los que tengo contactos internacionalmente, sobre todo en Costa Rica. Ellos están enamorados de nuestra constitución y ellos dicen que nosotros no hemos sabido utilizarla. No se ha aplicado. Este es el único país donde hay leyes y hay constitución que no se aplica. Por ejemplo, la ley de envejeciente no se ha aplicado. Yo veo un legislador que me voy a reunir con él mañana que quiere que se modifique la ley, pero vamos a aplicarla primero a ver si funciona. Exactamente, sobre todo Entonces eso. todo el mundo quiere poner sus ideas. Bueno, todo es mejorable, ninguna ley es perfecta. No, y usted sabe también que en el artículo 5 la dignidad humana, sí, que es inviolable. ¿Y cuántas veces nosotros vemos fotos de personas en condiciones que le violan ese derecho de la dignidad? Sí. Personas que fallecieron, que le toman fotografías y las suben a todas las redes y a todos los medios. Ay, sí. Eso es una violación a la dignidad humana. Sí. Y eso es penado. Mira, en Europa están regulando las redes sociales. Hay crítica por eso, pero ya los alemanes y los franceses están tomando medidas estrictas. Tú no puedes, o sea, tú eres reo si sube imágenes, si difama sin fundamento. O sea, la difamación está totalmente prohibida. Yo creo que aquí debe hacerse eso, porque aquí de cualquier cosa, tú estás en la calle. O sea, hay que tomar en cuenta a la familia, los hijos, los nietos, la estima, todo ese tipo de cosas. O sea, afecta a terceros, la dignidad, o sea, todo ese tipo de cosas hay que ser tomado en cuenta. Yo tengo que decir un testimonio de Teresa. El martes pasado, no, el jueves pasado, fue el jueves, tuvimos la información de una joven de 20 años que tenía su bebé de 6 meses, su embarazo de 6 meses, se le murió. No se sabe la causa, pero él le murió y tenía varios días en la emergencia de la maternidad. Y entonces yo lo subí a Facebook, y eso se armó un lío, y Teresa intervino y casi de una vez la ingresaron porque ella estaba en emergencia bajo una camilla, la llevaron a una habitación y le pusieron el pitocin, lo que tenían que hacer desde que llegó, porque estaba en riesgo de una septicemia, y ella se estaba poniendo amarilla. Ella le dijo a su abuela, que pariente mía, me está dando calor en el vientre, y gracias a tu intervención, como que la anduvieron rápido. Las redes sociales tienen esa ventaja,
las redes sociales son las que son. Que no debe ser, doña, porque inclusive lo estuvimos conversando usted y yo en privado, que no es posible que un ser humano que llegue a una emergencia de una clínica, de un hospital de este país, si no es porque tiene un contacto con alguna persona que dirige el centro o que está en salud pública o que es alguna persona con algún nombre de peso, tenga que recurrir para que le den las atenciones. Lo grande de esto es que yo me encuentro en Facebook. Tú tienes los mecanismos para llamar a la ministra y cosas. No te cogen el teléfono. No te lo cogen. No, yo le doy gracias a Dios que en ese momento estábamos en pleno consejo, en el Consejo de Seguridad Social, y yo tenía de frente a la doctora Mercedes Rodríguez, que es viceministra de Salud, una persona a la cual admiro y respeto muchísimo, y le digo, necesito comunicarme con el director de la maternidad, y me dice, no, es una directora, ¿qué pasa? Le explico el caso, me dijo, llámala de parte mía, inmediatamente logro contactarla, y le explico el caso, y le explico que la misma doctora Rodríguez me dio su número, me dijo, dame media hora y te devuelvo, y me devolvió efectivamente. Sí. Y después de eso me llamó en 2 o 3 ocasiones mencionándome el tweet y lo que usted posteó en Facebook, diciendo que un periodista la llamó para que quería entrevistar a la joven. Y yo le dije, pero ¿entrevistar a la joven para qué? Claro. Una persona que está en una condición como la que ella se encuentra, que yo le dije, bueno, ella que no sabe ni de ella misma, ¿cómo va a darle una entrevista? O sea, mira por dónde vamos con la dignidad humana. Sí. Querían sacarla porque el morbo es lo que vende. Sí. Lamentablemente el dominicano, no el dominicano, aquí, todo el mundo. Actuamos por el morbo, para complacer el morbo. Actuamos por eso, pero no... A veces se violan los debidos procesos. Así es. Con eso. O sea, por ejemplo, lo voy a decir, el aparataje de ayer con lo que se llevaron presos, yo creo que no era necesario. De que ametralladora y cosas, como si fueran traficantes de droga. Esa gente no se Gente que salieron por su propio pie y pero claro, caminaron. Ese aparataje no era necesario. Entonces, ahí se viola los derechos humanos de esa gente. Expuesto. Cuando esa gente pudo haber ido... Mira, ven a la 9, estén todito aquí, si no están lo vamos a buscar, perfecto. Es el debido proceso del que el procurador estaba hablando ayer, o sea, eso es parte del debido proceso, o sea, es gente que hasta que se pruebe lo contrario, no es delincuente, hasta que se pruebe lo contrario, es el rumor público lo que lo condena, no hay, hasta que no se pruebe lo contrario, y yo voy a decir una cosa, voy a pedirle a Dios en mis oraciones que ilumine a Francisco Ortega Polanco, el doctor, una persona, un erudito, un estudioso del derecho, una persona bien, que sabe lo que tiene entre manos, que Dios lo ilumine para que sea justo, para que todo quede claro y la gente, el que es culpable, que sea culpable y pague por su culpabilidad, pero el que es inocente quede libre, porque eso es lo que es la justicia. Teresa, entonces cuéntame más. Ya el tema de la medicina de alto costo lo vio, lo que tú me estabas diciendo el otro día, los nuevos medicamentos que hay para la artritis reumatoide. Esos medicamentos, hay alrededor de 8 terapias que se llaman terapias biológicas, que son de alto costo porque son de células vivas que se hacen. Entonces, alto costo, me estoy refiriendo a que un tratamiento le puede costar desde 48,000 pesos mensuales hasta el que yo uso, que son 400,000 pesos al año. El que yo uso son 2 dosis, uno el día 0 que se me aplica el primer día y a los 15 días la segunda dosis hasta 12 meses después. Esos medicamentos lo que hacen es frenar la enfermedad. Si la enfermedad va a 100 kilómetros por hora, la pone a 3 kilómetros por hora. O sea, la frena, o sea, el daño no progresa, ya el daño que está no se revierte, pero no sigue avanzando, no sigue dañando. En mi caso, la terapia llegó bastante tarde porque yo tengo 26 años con el padecimiento y apenas la terapia tiene 10 años en el mercado. Yo apenas tengo 5, casi 6 años medicándome. Ya yo vengo con deformaciones en las manos, en los pies, problemas oculares. He hecho alguno que otro episodio de algunas otras cosas, pero gracias a Dios controlados, pero no todos tienen acceso a esos medicamentos por el alto costo. El Ministerio de Salud Pública tiene un programa, el que fue programa protegido, que inició en uno de los gobiernos del presidente Fernández. Luego, cuando llegó el presidente Medina,
han pasado 2 ministros, ha continuado el programa y fue cambiado para programa de medicamentos de alto costo. Ahí están patologías como la misma artritis reumatoide, esclerosis múltiple, varios tipos de cáncer, hepatitis, con el nuevo medicamento de hepatitis que cubren un 98% a las personas con el padecimiento. Todos esos medicamentos están ahí, se solicitan vía el ministerio o vía un hospital de los hospitales que tienen esos medicamentos, el Cabral Ibáez en Santiago, el Moscoso Puello, el Padre Villini y el Robert Reed Cabral para los niños, que hay niños con artritis reumatoide también. Wow. Y entonces, el costo de esos medicamentos, o sea, ¿tiene que pagar algo? No, el paciente ¿o no parte paga del algo sistema de salud pública? es porque el Estado, como el Estado es garante de la salud, como la misma Constitución nos lo dice, sí. Entonces ellos, con ese programa, es un programa que absorbe 2.000 millones de pesos. Ya. Y se compran los medicamentos y eso se hace una evaluación previa con el médico que indica el medicamento, pasa por un comité que ese es el que aprueba la dosificación y te piden que cada 6 a 3 meses, dependiendo del caso, se reevalúe el paciente para saber si hay que modificar el tratamiento, si se aumenta, si se disminuye y todo lo demás. Mira, hay un libro de Stiglitz, Joseph Stiglitz, es el Premio Nobel de Economía. Stiglitz escribió un libro hace algunos 6 o 7 años, se llama La brecha de la desigualdad. Y en ese libro él explica que en el mundo hay un 1% de la población que tiene acceso a las mejores medicinas, a los mejores hospitales, a las mejores viviendas, a las mejores cosas. 1%, y el 99% lo que quede. Y él decía, en ese libro dice también que hay medicina para pobre y medicina para rico. Entonces yo creo que el sistema de salud para mantener la vida sobre el planeta tiene que rediseñarse y ser socialmente, que a través de los organismos de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, se legisle para que la medicina que va a mantener la vida en el planeta no sea para una élite, sino que sea para todo el mundo. Y sobre todo en nosotros con países pobres, 400.000 personas con artritis reumatoide es mucho para una población de 10 millones de habitantes. O sea que yo creo que el sistema de seguridad social, ahora que se está discutiendo la ley, yo no sé en qué está eso, debe contemplar. Bueno, se está discutiendo muchas cosas, incluso la actualización del plan básico de salud, con tratamientos y medicamentos y todo lo demás. O sea, hay muchas discusiones que van muy lentas realmente para la necesidad del cosa. Nelsida hace poco, Marmolejo hablaba sobre las negaciones y las violaciones a los afiliados. Son muchas las negaciones que se dan por una desactualización del plan básico. Hay muchísimas cosas que ya están obsoletas y todavía siguen dentro del plan básico, y hay cosas nuevas que son hasta inclusive más baratas que las que están ahí, que son obsoletas, que tampoco se aplican. O sea, hay mucha tijera por donde cortar. Bueno, eso es malo, pero yo pienso que con relación al sistema de salud pública hay mucha laguna. Yo digo como que el sistema está anclado en el pasado, o sea, no se ha modernizado lo suficiente. La desinformación hay también. Muchos hospitales, yo creo que sí, que el gobierno ha invertido mucho en infraestructura, pero donde hay que invertir más es en el sistema de prevención, porque si tenemos un sistema de prevención eficiente, no hay que tener hospitalización, porque la gente no se enferma. O sea, eso es fundamental. Así es. Que la gente, empezando por una cosa tan simple como información en la alimentación, por ahí entran las enfermedades, y muchísimas enfermedades infectocontagiosas son producidas por la ETAs, enfermedades de transmisión alimentarias, así se llama. Uh-huh. Entonces aquí hay que hacer una educación grande sobre eso. Y con eso tú te evitas. Tú sabes que la mebiasis, la leptospirosis, el colesterol, hay una serie de cosas que pueden evitarse y no tener hospital. Es como en Suecia, que cerraron muchísimas cárceles el año pasado. ¿Por qué? Porque la gente es tan correcta que no cometen delito. ¿Y para qué cárceles? Aquí hay que hacer mucho.
Pero de todas maneras, en 56 años somos una democracia en crecimiento, con errores, con desperfectos, con cosas, pero yo creo que sí, que vamos a crecer y algún día vamos a ser una democracia sólida, porque hay una nueva generación que está viendo todo lo que está pasando y dice, yo no lo voy a hacer, y entonces vamos a hacer un sistema de verdad. Así es. Incluyendo el sistema de salud, que yo creo que es lo que menos se ha avanzado. Y lo hemos vivido tanto usted, lo hemos hablado muchas veces, Sí. con el tema de la joven, y yo que visito hospitales y tengo que a veces acompaño a pacientes a los hospitales. Para mí es deprimente realmente ver el trato y ver cómo son vulnerados tantos derechos y la desinformación sobre todo, sobre cosas tan básicas, desinformando al afiliado, en este caso porque hay el régimen subsidiado y el contributivo, que el subsidiado pertenece a SENASA, que es subsidiado por el Estado, y yo veo desinformación no de per se de la ARS, sino del prestador, o sea, me refiero al hospital, porque me tocó vivir 2 casos en un hospital, y me comunicaba con el departamento de auditoría de SENASA, y cuando yo iba donde ellos, me ayudaban a resolver los casos, pero en el camino ellos mismos se daban cuenta la desinformación que le daban a los afiliados, la administración de esos hospitales, la desinformación tan simple. Le voy a poner un ejemplo de una paciente que tenía que hacerse una cirugía, y yo le dije, ella era paciente de nosotros, de la fundación, tenía que hacerse una cirugía, ya había venido de 7 cirugías anteriores, y ya va a ser supuestamente la última, que esperamos que sea la última. Yo le dije, ok, como es un hospital público, tú vas a estar en una sala con muchísimas más personas que no sabemos qué condiciones de salud tiene. Vamos a pedir un privado, yo te pago la diferencia por la fundación, que son qué sé yo, 2, 3 mil pesos de la diferencia, porque es un hospital público. Le dijeron que si ella optaba por un privado, aunque fuera quien fuera que lo pagara, ellos les retiraban la cobertura del seguro, porque entonces eso significaba que ella no necesitaba el subsidiado, porque ella podía pagar una habitación privada. Para mí aquello fue terrible. Yo me comuniqué con varias personas y me decían, es que eso no es posible. Y al final de cuentas, sí logramos ponerla en un privado, no les retiraron la cobertura, se pudo hacer su cirugía, se fue a la casa, ya está recuperándose porque fue un día lo que duró en la clínica, en el hospital, ingresada. Pero eso es para que usted vea las pequeñeces, que si el departamento de auditoría no se da cuenta, sigue sucediendo. Entonces, aquí hay muchísima desinformación, aquí el dominicano no conoce sus derechos, y me voy a atrever a decir algo que quizás para muchos le suene que lo estoy ofendiendo, pero son pocos los que les importa aprender, los que les interesa saber cuáles son sus derechos. Sí, yo creo que tú tienes razón, porque yo soy una abanderada de los derechos de las personas, y precisamente tuve la oportunidad de ostentar un cargo público, y hice ingentes esfuerzos para que la gente entendiera la ley, los derechos que tiene, y hubo momentos en que yo, defendiendo a la gente, me sentí sola de la gente y sola de la administración, que tenía que darme el apoyo para yo seguir, porque lo que yo estaba haciendo fortalecía la administración. La administración pública es pública porque está para servirle al público a cabalidad. Cumplir la ley aquí es sumamente difícil, pero no imposible, porque nosotros dejamos un precedente de que sí se puede cumplir con la ley. No, y le voy a ser muy sincera. Usted sabe que muchos de los pacientes, cuando o se escasea un medicamento o cuando sucede cualquier situación, el paciente tiene miedo de reclamar, porque entiende que le van a quitar el derecho, entiende que no le van a dar el servicio. Si yo reclamo a mi prestador, quien quiera que fuere, que tú me estás violando un derecho, esa persona entiende que el prestador le va a suprimir el servicio, pero no es así. Eso no es así. Al contrario, tiene que someterse a la obediencia, al imperio de la ley, como dicen los abogados, o sea, al imperio de la ley. Teresa, me están haciendo señas. Hay 2 cosas que yo no quiero dejar de decir. Número 1, para usted ser bien atendido en un hospital público tiene que tener un enllave.
Y número 2, otro enllave fundamental que es Papá Dios, que Teresa dice, hay un caso muy patético de una muchacha que le habían diagnosticado cáncer de páncreas, una muchacha de 23 años. Y cuando la iban a operar de cáncer de páncreas, se descubrió que era una piedra en la vesícula. Y le habían hecho todas las tomografías vida y por haber. Y yo voy a entrevistar a la muchacha con la intención de hacer un buen reportaje. Y me dice, no hagas nada, que fue la mano del Señor que me operó. Y tú, yo te lo dije y tú dijiste, así es. Entonces tenemos que tener 2 en llave. En llave a los hospitales públicos, en llave en el gobierno y en llave allá arriba, el Señor que nos protege. Así es. Gracias, Teresa, por venir. Gracias a usted. Dame el número de tu fundación, sí, porque probablemente hay gente que tú no conoces que necesita de tu servicio. Sí, 809-333-8212. Ese es el teléfono de la fundación, 809-333-8212. Estamos ahí para servirles. Ya ustedes saben, llamen, porque Teresa no solamente se ocupa de los problemas de ella y de la fundación, sino de todas las vagabunderías que ocurren en el sistema de salud. Usted la llama y ella mueve tecla y eso, como fue el caso de la joven de la semana pasada, que si no intervenimos a lo mejor hasta se muera, muchacha. Ay, usted sabe. Pero gracias a Dios está bien ya. Estamos bien. Bueno, quédese ahí que viene Nieves Severino con unos filetitos al filete. Filetitos de cerdo al ditén en arroz combinado. Wow. Filetito de cerdo al ditén y arroz combinado. Así que miren a ver lo que es. El ditén es Tomillo. tomillo. Wow. Bueno, nos vemos el martes. Bye bye.